Buenos días, en esta ocasión voy a presentar lo que es la semana 1 de la introducción a morfofisiología. Me presento, soy Jimena Sicha Crespo, de la carrera de Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. Bien. En la introducción a la morfofisiología de la semana 1 tenemos primero etimológicamente que morfe significa forma, physis la naturaleza y logos el estudio. Al unir todo podemos decir que la morfofisiología es el estudio de las formas y la naturaleza. Pasemos a los niveles de organización. En estas tenemos que las partículas subatómicas forman átomos y estos forman moléculas. Estos a su vez forman células y las células tejidos, los tejidos órganos y los órganos sistemas, los sistemas organismos. Y hasta ahí es donde vamos a ver, porque vamos a ver desde lo que es los átomos y las moléculas hasta formar un organismo. Pasamos primero al nivel químico. En este vamos a ver el agua corporal del cuerpo, donde vemos que un recién nacido tiene un 85% de agua corporal, un 75% tiene un lactante, una mujer adulta 55% y un adulto tiene 60%, al igual que un anciano tiene el 50%. Este agua corporal se va a dividir en dos, en el líquido intracelular y en el líquido extracelular. En el líquido intracelular tenemos el 40% y en el extracelular se divide en dos, que es intersticial y plasma. En intersticial 15% y en plasma 5%. Para saber cuánto tenemos nosotros en nuestro cuerpo, primero tendremos que hacer el calcular tanto el 60% por el peso de nosotros entre 100. También tenemos el balanceo hídrico, donde podemos ver los ingresos, ya sean en líquidos, en sólidos o en oxácidos. Y en los egresos, que son la orina, la sudoración, la respiración y las heces. Al hacer esto, podemos ver si una persona está en deshidratación o sobrehidratación. Esto también tenemos a la homeostasis, que es la capacidad de un organismo en mantener el equilibrio interno y también cómo se establece frente a los cambios, tanto internos como externos. Tenemos también al nivel celular, donde tenemos a los cromosomas, al citoplasma, la membrana celular, nucleolos, nucleoplasma, ribosomas. Y pasemos a lo que es la membrana celular y el mosaico de fluidos. El mosaico de fluidos es el transporte de moléculas y micromoléculas. Tenemos en el transporte pasivo y el transporte activo. En este tenemos la difusión simple y a la difusión facilitada. En la difusión simple es sin energía y en la activa es con energía. En la simple es facilitada por proteínas que forman un canal. Y también se podría decir que en la difusión simple son por proteínas facilitadas, transportadas por proteínas. Las proteínas facilitan sin importar su concentración. Esto es a la mayor concentración de gradiente. Pasa de mayor a menor. Y después tenemos al transporte activo de interno a externo. Para eso se necesita la ATP. Y esta es contra de la gradiente de concentración. Y saca 2 potasios y entra 3 sodios. Para eso se debe también a la bomba de sodio-potasio, donde sacan 2 potasios y entran 3 sodios. Para eso también tiene que ver la ATP. Y la ATP pasa. También tenemos el nivel tisular de tejidos. Esto se divide en epitelial, conectivo, muscular y nervioso. En epitelial tenemos escamoso plano, cúbico, cilíndrico, estratificado y pseudoestratificado. En el estratificado es cuando hay más de una capa y pseudoestratificado es cuando aparenta tener más capas pero solo es uno. En el conectivo tenemos al laxo y denso. En el muscular, esquelético, cardíaco, liso. En el nervioso, neuronas, neuroglias y células de Schwann. También tenemos en embriología. En esta vemos que la semana 1 y 2 es la parte preembrionaria, 3 a 8 embrión y de 9 en adelante es la etapa fetal. Planos anatómicos. Los planos anatómicos son 3. Primero tenemos al corte sagital que divide de izquierda
y derecha. Luego tenemos al corte coronal, que va a dividir el cuerpo en una parte anterior y una parte posterior, también conocidos como ventral y dorsal. Luego tenemos por último al plano horizontal o corte horizontal. Este va a dividir una parte superior y una parte inferior, aunque también son conocidos como cefálico y caudal. También vamos a ver, si hacemos otro corte más acá, tenemos una pequeña división y esta división se va a reconocer como un corte axial. En conclusión, para la introducción a la morfofisiología hemos comprendido sobre el nivel de organización del cuerpo y en base a este hemos visto en los niveles sus funciones, incluso cómo los tejidos se dividen en epitelial, conectivo escamoso y también al formar al ser humano, este se divide también en planos para poder saber su estudio y sus formas, sus funciones. Eso sería todo. Gracias.